Dios te bendiga y bienvenido al día número 281 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Gracias por tomar el tiempo de leer la palabra de Dios juntamente conmigo. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Mateo, capítulo 15 al capítulo 17 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y vamos a orar antes de comenzar, pidiendo a Dios que Él hable en nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, en esta hora bendecimos tu nombre. Damos a ti toda gloria y toda honra, pidiéndote que tú seas hablando a nuestras vidas el día de hoy a través de tu palabra. Pido por la vida de cada persona que se va a estar conectando, Señor, que tú puedas ministrar sus corazones, Señor. A cada uno de ellos, Señor, a su necesidad, Señor, que puedan ellos estar pasando en ese instante. Tú hables, Señor, y ministres tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Mateo capítulo 15, verso 1 adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió. ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarles porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. ¡Hipócritas! Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acababas de decir? Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz, así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no la entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, «Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente». Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. «Dile que se vaya», dijeron, «nos está molestando con sus súplicas». Entonces Jesús le dijo a la mujer, «Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel». Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, «Señor, ayúdame». Jesús le respondió, «No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros». «Es verdad, Señor», respondió la mujer, «pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos». «Apreciada mujer», le dijo Jesús, «tu fe es grande. Se te concede lo que pides». Y al instante la hija se sanó. Jesús regresó al mar de Galilea.
Subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús y él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos. Los cojos caminaban bien. Y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron: ¿Dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas. Subió a una barca y cruzó a la región de Magadán. Mateo capítulo 16. Cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: Ustedes conocen el dicho: si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. ¡Atención!, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿Tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, al fin, comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: Aléjate de mí, Satanás.
Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad. Algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Mateo capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y a Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente, aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, uno para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo. No tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Luego sus discípulos le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido, y ellos prefirieron matarlo. De la misma manera, también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio, y el demonio salió del joven, y a partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que se han conquistado? Se lo cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces, ¿los ciudadanos quedan exentos? Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y ahí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Aleluya. Así que hemos leído Mateo capítulo 15 al capítulo 17, donde
Vemos nosotros en el capítulo 15 que los fariseos y maestros de la ley, una vez más, y vemos este tema, lo vamos a ver recurrente a través de los evangelios, ¿verdad? Va a repetirse, porque obviamente había esta oposición en contra de Jesús, en contra de la verdad, en contra de reconocer al Mesías. Y vemos aquí en el capítulo 15 que los fariseos y maestros de la ley critican a los discípulos porque no se están lavando las manos. En otras palabras, para ellos tenían contaminación. Ellos estaban contaminados, estaban ceremonialmente impuros por no lavarse las manos antes de comer. Y Jesús les responde. Ahora, obviamente, estas eran cosas que Dios había instalado dentro del Antiguo Testamento para el pueblo, para cuando ellos, para mantenerse, purificarse ellos ceremonialmente. Pero el punto de todo esto era el que ellos pudieran honrar a Dios con sus acciones al final del día. Y Jesús les responde a esos fariseos, a esos maestros de la ley que están criticando. No es lo externo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón es lo que contamina. Lo que contamina no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella. Porque es en el corazón humano que produce cosas malas, tales como la envidia, el orgullo, la mentira y pecado en general. Es esto lo que realmente desagrada a Dios. Esto era el fundamento de lavarse las manos. Esto era el fundamento de estar ceremonialmente puros delante de Dios. Y de ahí vemos nosotros que una mujer cananea, en otras palabras, una mujer cananea significa que no era parte ella del linaje de Abraham, no era parte del pueblo de Israel. Pero vemos que esta mujer de la región de Canaán empieza a seguir a Jesús y a sus discípulos. Y empieza esa mujer a clamar con desesperación por sanidad para su hija que estaba endemoniada. Y Jesús viene y establece a la mujer. Jesús no era que quería ser él malcriado o irrespetuoso, por decirlo así, ¿verdad? Sino que Jesús te quiere dejar en claro aquí en la historia. Yo vengo a cumplir mi propósito, mi misión. Que esa era la casa de David, la casa de David. Pero obviamente hemos visto nosotros que Jesús es compasivo. Obviamente a Jesús le importaba esta mujer y la necesidad de esta mujer. Obviamente Jesús ha estado predicando a través de los últimos 15 capítulos dentro de Mateo, donde vemos nosotros el ministerio de Jesús, obviamente, que Dios quiere compasión y no actos. Pero Jesús en la historia quería dejar en claro que Él había venido a cumplir las profecías, tenía una misión. Y vemos nosotros aquí la misericordia de Dios para los gentiles, para todos nosotros que no estábamos dentro del pacto, que no estábamos dentro del linaje de Abraham, de David, del pueblo escogido de Dios, de Jacob. Nosotros somos esos perrillos a los cuales se les extendió la gracia y la misericordia de Dios. Y Dios no tan solamente alcanzamos nosotros migajas, sino que alcanzamos su misericordia completa, su perdón completo, su restauración, su redención completa, aún fue extendida a todos nosotros. Aleluya. Y al pasar de esta porción bíblica vemos nosotros que más adelante en el capítulo 15, una vez más vemos nosotros
a Jesús obrar grandes milagros, sanando a enfermos. Y no tan solamente esto, sino una vez más una alimentación masiva con 7 panes y unos cuantos pescados. Y vemos nosotros los grandes milagros que acontecían, que Jesús llevaba a cabo. Y en el capítulo 16 vemos nosotros que los fariseos y saduceos piden una señal del cielo. Pero Jesús les dice que no van a recibir más señales que la de Jonás, es decir, su resurrección. Él iba a morir por 3 días y iba a ser resucitado al tercer día. Tal como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y al tercer día fue escupido. Y vemos que aquí, al terminar ese diálogo con los fariseos y saduceos, esos dos grupos religiosos, Jesús empieza a decirle a los discípulos, tienen que tener cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Recordemos nosotros que la levadura era una representación de pecado en el Antiguo Testamento. Y cuando ellos iban a practicar la Pascua, no debía de haber nada de levadura en todo Israel. Aquello era sagrado, aquello era santo. Aquello era para honrar al Señor en aquella temporada. Y Jesús aquí le está dejando de saber a los discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos, refiriéndose a su enseñanza incorrecta, hipócrita. Pero los discípulos obviamente no entienden esto, ellos lo toman literal. Y Jesús una vez más tiene que llevarlos al punto y confrontarlos y decirles, ¿de verdad ustedes no entienden? Hasta que se les es revelado a ellos que Jesús no se estaba refiriendo al hecho de que ellos no habían traído pan, sino de que tenían que ser entendidos, tener la revelación de Dios, tener la comprensión de Dios. De ahí vemos nosotros que en Cesarea de Filipo, Jesús les hace una pregunta clave a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y una vez más vemos nosotros a este Pedro impulsivo, donde le responde con toda certeza y convicción, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde a Pedro y le dice, esa revelación, eso no te lo reveló carne ni sangre. Esa revelación vino del Padre. Y vemos que Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte la conquistará ahora. Jesús le está dejando saber a sus discípulos, sobre este fundamento, esta roca, este fundamento, no sobre Pedro, no que Pedro iba a ser el primer papa de la iglesia o el primer gobernante de la iglesia, no, sino que Jesús está dejando saber a ellos sobre este fundamento que acabamos de hablar, de que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia, que yo soy Jesucristo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy aquel de quien hablaban las profecías. Y ni siquiera el poder de la muerte va a conquistar esa verdad, ese fundamento. Y es por esta razón que vemos que Jesús venció la muerte y resucitó al tercer día. La muerte fue vencida. De allí vemos nosotros, ¿verdad?, que Jesús anuncia por primera vez ahora que los discípulos han entendido ese fundamento, su muerte y resurrección. Y una vez más vemos a ese Pedro que estaba lleno de la revelación de Dios,
ser impulsivo una vez más, y desafortunadamente vemos nosotros que Jesús reconoce que Pedro está siendo guiado por su carne, por su humanidad y no por el Espíritu. Y Jesús lo reprende. Reprende a Satanás dentro de la vida de Pedro. Y le dice: aléjate de mí, Satanás. Ves las cosas desde el punto de vista humano, no desde el de Dios. No estás entendiendo los propósitos de Dios, la voluntad del Padre. Y acordemos que Jesús dijo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi familia, ese es mi hermano. Entonces Jesús les está dejando saber a ellos: yo voy a morir, pero voy a resucitar. Voy a tener que ser ultrajado. Esta es parte de la voluntad de Dios. Esta es parte del plan de Dios, de un plan mayor de redención para la humanidad. Y vemos que termina diciendo Jesús: si alguno quiere ser mi seguidor, uno quiere venir en pos de mí, tiene que dejar de pensar en sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Aleluya. Y en el capítulo 17 vemos nosotros que Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte alto. Y fuera de nuestra lógica humana, vemos allí algo poderoso. Bueno, Pedro, Santiago y Juan ven algo poderoso, donde hay una transfiguración delante de ellos. Su rostro brilla como el sol y su ropa se vuelve blanca como la luz nos dice. Y juntamente aparecen Moisés y Elías hablando con él, representando la ley y los profetas. Una voz desde la nube dice: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Él es el fundamento. Dios habla sobre los tres y dice: este es mi Hijo muy amado. Este es el fundamento. Este es la roca. Escúchenlo a Él. Y al bajar del monte vemos que Jesús sana a un niño poseído por un demonio, que los discípulos no pudieron liberar por falta de fe. Vemos nosotros que Jesús ha hecho grandes milagros. Es el poder de Dios siendo manifestado. Y aún así vemos nosotros una y otra vez esta incredulidad o esta lucha de fe entre los discípulos. Y Jesús les dice: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Si tuvieran fe tan solamente. De ahí vemos nosotros que Jesús una vez más vuelve a anunciar su muerte y resurrección, preparando Él a los discípulos, anunciando Él su muerte y su resurrección, lo que vendría siguiente. Y terminamos con esta hermosa escena, una escena profética, donde paga el impuesto del templo con una moneda que Pedro encuentra en la boca de un pez, no tan solamente mostrando su obediencia y poder, pero pagando Él nuestras deudas, dando referencia de que Él paga nuestras deudas. Él pagó el precio de nuestro pecado. Él pagó por nuestra salvación, por nuestra redención. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura de hoy. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.